Cuerpos de agua. Proyecto de creación e investigación interdisciplinar. Presentamos un proyecto de creación e investigación titulado Cuerpos de agua. Este trabajo ha sido desarrollado desde 2 licenciaturas y 2 universidades. La licenciatura en danza de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la licenciatura en Historia del Arte de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuerpos de agua es un proyecto de creación e investigación transdisciplinaria que integra en varios procesos de creación artística diversas metodologías de la danza, las artes visuales y el performance. Además, se contempla como parte del proceso de creación e investigación el estudio de problemas ambientales presentes en los cuerpos de agua en los que se trabajó. También se integra en este trabajo la investigación de las condiciones geológicas de los cuerpos de agua en cuestión. Los procesos de creación se desarrollan integrando los saberes de la geología y las ciencias ambientales como parte del proceso de creación. Se trabajó con 3 cuerpos de agua distintos: el lago de Cuitzeo, la laguna de San Marcos y las aguas de las casas de los participantes, realizando intervenciones diversas en ellos. Las metodologías de creación empleadas fueron construidas de manera específica para cada cuerpo de agua y están estructuradas para propiciar experiencias corporales particulares en el contacto con los distintos cuerpos de agua, en dependencia de sus características y del enfoque que se le deseaba dar a cada intervención. A pesar de que los dispositivos de creación empleados en cada una de las intervenciones con los cuerpos de agua eran distintos, todos ellos contaban con un principio rector que unificó todos los procesos, que es la posibilidad de corporeizar a los cuerpos de agua. Esto quiere decir que la relación que se establece con cada cuerpo de agua es construida desde el cuerpo humano de las personas participantes. Se trata de permitir que se construya un devenir cuerpo de las aguas y un devenir agua de los cuerpos. En este proyecto se pone en cuestión nuestra relación con el espacio y con la temporalidad de nuestras vidas y de los cuerpos de agua. Las intervenciones fueron filmadas y fotografiadas, pero para ser comprendidas deberían ser analizadas fuera de los sistemas de producción que establecen la conformación de la obra como un producto. En este caso, el proceso en sí mismo se conforma como la obra y las personas que realizan las actividades son a la vez quienes crean la obra y quienes la observan. Es decir, que en este proyecto se pretende desarticular la separación de roles entre artistas y espectadores. Las obras se proponen como el establecimiento de estructuras de acción que se detonan a partir de una serie de instrucciones que pueden ser verbales o escritas. Las instrucciones están orientadas a propiciar la generación de experiencias corporales construidas desde la acción y la disposición del cuerpo, la presencia y la atención a acciones prolongadas. Las obras ponen en juego la capacidad de observación, de visualización y de fabulación de las personas que participan de las mismas. En síntesis, la serie de instrucciones hacen que este sea un proyecto de creación de obras que no son hechas para observarse, sino para experimentarse. Aguas subterráneas. Para el trabajo con las aguas subterráneas, se realizó una intervención en el lago de Cuitzeo. Este es un lago que tiene una historia geológica muy particular y que se diferencia de otros lagos de Michoacán porque la fuente de las aguas que lo conforman es subterránea. Los lagos de Michoacán están relacionados con la actividad volcánica tan fuerte que existe en la zona norte de Michoacán y sur de Guanajuato. En esta zona existen más de 2000 volcanes, algunos activos todavía y la mayoría extintos. La presencia de los volcanes, así como la actividad volcánica misma, han determinado la conformación de los cuerpos de agua, también abundantes en la zona. Algunos de los lagos de Michoacán, como el de Pátzcuaro, se han conformado porque los grupos de volcanes forman cuencas en las tierras bajas que quedan entre ellos. En estas cuencas, el agua, que escurre desde las tierras altas, queda capturada y al irse acumulando, formaron los lagos. Otros son los lagos de cráter de volcán, como el que se encuentra en Tacámbaro, que no es muy grande, pero tiene una gran profundidad. La historia geológica del lago de Cuitzeo es distinta, aunque también está relacionada con la actividad volcánica.
Cuitzeo está en una zona de falla geológica en la que hay una gran presencia de actividad geotérmica. La presencia de cámaras magmáticas cercanas a la superficie en la zona hace que las aguas subterráneas también presentes aumenten su temperatura y sean impulsadas hacia arriba. La roca del fondo del lago de Cuitzeo tiene fracturas que permiten que el agua subterránea caliente suba y salga a la superficie a gran temperatura, nutriendo el lago de agua y sales minerales. Esta constante salida de agua es lo que ha formado este lago. El lago está situado en un valle muy plano y grande, por lo que su extensión es amplia, pero su profundidad es pequeña. En promedio, es menor a 1 metro y hay épocas del año en las que las grandes extensiones del lago se secan, dificultando la sobrevivencia de los peces, que son fuente de alimento de muchas de las poblaciones aledañas. Este cuerpo de agua está atravesado por 2 carreteras que bloquean el flujo de agua de un lado al otro. En las zonas que rodean el lago, también hay salidas de aguas termales que son utilizadas para balnearios. Existe en la zona un trabajo muy rudimentario de extracción de minerales que son utilizados para enriquecer la dieta del ganado. Hay 2 problemas ambientales serios en el lago de Cuitzeo. El primero es que las carreteras cortaron el flujo de agua dividiéndola en secciones, lo cual hace más difícil a Cuitzeo regular su movimiento y propicia la desecación de grandes zonas. El segundo problema es que el lago es destino de aguas negras provenientes de la ciudad de Morelia. Existe una planta de tratamiento, pero esta no tiene la capacidad de tratar toda el agua que proviene de la ciudad, por lo que el agua tratada se une con el agua negra y toda es desechada en el lago. El agua ya presenta signos graves de contaminación y ha empezado a cambiar la biodiversidad del lago, en particular de sus microorganismos. Este problema se regresa a la ciudad de Morelia porque la mayoría de los peces que se obtienen de Cuitzeo son vendidos en la ciudad y están contaminados con materiales peligrosos para la salud. En este lago se realizó una intervención con 3 tipos de dispositivos de creación: la visualización guiada, la improvisación estructurada y la observación sostenida del lago y de la salida de las aguas subterráneas por las pequeñas fracturas. El asunto central de esta obra fue la presencia del lago de Cuitzeo con sus aguas visibles y las aguas subterráneas que lo alimentan, así como nuestra vinculación con este cuerpo de agua en términos de la toma de conciencia de nuestra injerencia en su transformación. La primera parte de esta obra consiste en una visualización que se realizó en el lago de Cuitzeo con el sonido de las aguas termales en movimiento. La visualización es un proceso de introspección que se conforma desde una metodología de creación nombrada las piedritas de Basílides. Es dirigida por la persona guía, quien con una serie de instrucciones orales va encauzando la atención de las personas presentes en este proceso de cambio de la percepción y entrada en un estadio en el que se activa la capacidad de construcción de imágenes oníricas de quienes siguen la visualización. La visualización tiene 3 etapas. La primera, conocida como la escalera, consiste en la puesta del cuerpo y el pensamiento en una disposición que se abre a las sensaciones del cuerpo y que se dirige a la entrada en el mundo de la visualización. La escalera inicia dirigiendo la atención a las sensaciones visuales, auditivas, olfativas, táctiles, de movimiento y de peso. Posteriormente, se va gradualmente quitando la atención de estas sensaciones, cerrando los ojos, dejando de prestar atención a los sonidos, los olores, los contactos corporales y así hasta llegar a un estado que se puede sostener por solo un instante, conocido como nada. Este es el proceso de entrada en el mundo de la visualización, en el que lo que se experimenta desde las sensaciones corporales y pensamientos no se filtra por la red que estructura aquello que comprendemos por realidad, lo cual permite experimentar de manera muy vívida situaciones imposibles en nuestra realidad de la conciencia habitual. La segunda etapa es el viaje en este espacio onírico en el que se vinculan las sensaciones corporales con las imágenes que se van formando desde la inducción de la persona que funge como guía. En Cuitzeo, en esta etapa propiamente de visualización, se trabajó con la transformación del cuerpo humano de cada participante en cuerpo de agua subterránea. La visualización guiada
por el recorrido del agua en sus espacios, movimientos y transformaciones subterráneas hasta su salida a la superficie. Durante la visualización, las personas participantes fueron construyendo su propia transformación en cuerpo de agua y así experimentaron, desde sus propias sensaciones, los recorridos y modificaciones del cuerpo de agua subterránea de Quetzeo. Esta forma de guiar la visualización permite que se fundan las características del agua con las cualidades sensibles de los cuerpos humanos, formando un devenir agua de los cuerpos. La tercera etapa de la visualización, conocida como la escalera de vuelta, consiste en el recorrido de regreso del espacio onírico al espacio de la percepción de las sensaciones del cuerpo presente. Así se va recuperando la forma y las características del cuerpo humano y paulatinamente la atención se va redirigiendo a las sensaciones de peso, movimiento, color, tacto, sonido y vista del entorno en que se realizó la visualización. La segunda acción que se realizó se inició inmediatamente después de salir de la visualización y se construyó estando todavía en ese estado meditativo en el que se encuentran las personas cuando apenas salen de la visualización. Esta actividad consistió en la inmersión del cuerpo en una poceta de aguas termales, siguiendo la consigna de prestar atención a las sensaciones del cuerpo al entrar en contacto con estas aguas y permitir que estas sensaciones se tradujeran en movimiento corporal. No se pretendía utilizar los lenguajes de la danza para construir el movimiento, sino solamente permitir que los cuerpos se movieran desde las sensaciones que experimentaban en el contacto con el agua. También se instruyó a las personas que permitieran que la visualización previamente hecha pudiera provocar el movimiento como un recurso para corporeizar la visualización. La tercera parte de la obra consistía en la observación realizada en dos momentos y lugares distintos. El primero de ellos era una observación sostenida y prolongada del horizonte del lago de Quetzeo. La consigna consistía en mantener la mirada en el horizonte de manera constante y en silencio durante 20 minutos. Todas las personas involucradas se ubicaron en una línea para permitir una visibilidad amplia. Se podía deslizar la mirada lateralmente en ese extenso espacio visible del lago, pero el reto era que la mirada no escapara nunca al horizonte durante el tiempo establecido. Finalmente, se realizó la segunda observación, que no tenía restricciones de movimiento o de la dirección de la mirada, y que por tanto era más cotidiana y libre. Lo que se observaba en este caso era la salida del agua subterránea desde la roca fragmentada en la ribera del lago de Quetzeo. En esta última actividad, mientras se daba la observación de la salida de las aguas, se dio un espacio para generar el diálogo sobre la experiencia y el reconocimiento de la complejidad del lago. Se dialogó sobre su historia geológica y sus problemas ambientales y sociales, tanto aquellos que son visibles a simple vista como de los que no son visibles de manera directa sin un proceso de investigación. Se reflexionó sobre los vínculos que se pueden observar con el lago en términos de la experiencia que se estaba viviendo, así como de la participación que cada persona tiene en los problemas ambientales del lago. Aguas desecadas. El trabajo de aguas desecadas se realizó en la laguna de San Marcos, ubicada en Jalisco. En este espacio, el dispositivo para la acción creativa fue la permanencia en la laguna seca a lo largo de un día completo desde el amanecer al anochecer, activando un dispositivo de creación denominado deriva. La laguna de San Marcos es un cuerpo de agua que tuvo una desecación que no tiene que ver con la acción humana, a diferencia del lago de Texcoco, al cual se le ha desecado lentamente durante mucho tiempo. El motivo de la desecación de las lagunas de San Marcos, Sayula, Zacualco y Atotonilco es que se encuentran en una zona donde en el pasado ocurrió un desplazamiento muy importante de tierras. Este desplazamiento se relaciona con los movimientos de la falla que atraviesa toda una larga franja del territorio occidental de México. Este corrimiento de tierras hizo que cambiara la estructura del terreno que sostenía el llenado y mantenimiento del agua. En la actualidad, las lagunas se inundan en la época de lluvias. La cantidad de agua que se llega a acumular depende de la intensidad de la temporada de lluvias.
pero el agua nunca llega a ser suficiente para permanecer durante la temporada de secas, por lo que la mayor parte del año es una superficie de tierra clara en donde no crece vegetación. La laguna de San Marcos también está atravesada a lo largo por una carretera. En ella se forma un fenómeno muy impactante que son las tolvaneras, que son unos remolinos de tierra que suben desde el suelo y se desplazan por la laguna como seres etéreos que pueden alcanzar grandes alturas y tamaños. La tierra de la laguna, cuando se seca, forma una capa superior quebradiza que luego de un tiempo se fractura y enrolla, haciendo formas que vistas de cerca podrían parecer naturalezas muertas. Cuando el proceso de secado continúa, esa capa superior de tierra se pulveriza, y cuando el sol y el viento se intensifican hacia el mediodía, la tierra pulverizada se levanta con gran facilidad en remolinos cargados de arenisca llamados tolvaneras. También la tierra se levanta como una gran masa que como una neblina lo cubre todo, disminuyendo la visibilidad y dando la sensación de que la laguna nos ha capturado. Por medio de esta neblina de tierra, las tolvaneras, es que las dos partes de la laguna, separadas por la carretera, se mantienen unidas. La laguna no tiene vegetación alta salvo en sus riberas. En algunas zonas cercanas al borde se pueden encontrar algunas plantas bajas, pero el resto del espacio es una superficie libre de vegetación. No se puede decir que la laguna sea una superficie lisa, aunque así parece ser cuando se mira desde la distancia. Cuando se recorren sus tierras, se pueden observar gran cantidad de texturas diferentes que se transforman a lo largo del año en un juego que tiene que ver con el grado de humedad o sequedad presente en la laguna. A pesar de que el cuerpo de agua de la laguna de San Marcos solo se puede ver en una breve temporada del año, está presente todo el tiempo y puede ser visible en la transformación de las texturas de la tierra de la superficie de la laguna. Es un cuerpo de agua que solamente puede ser percibido si se comprende su temporalidad extendida y cíclica. La laguna de San Marcos es un espacio muy poco amable para el cuerpo humano porque es muy salado. No tiene sombras donde refugiarse y suele tener una temperatura constantemente alta. No es una tierra fácilmente convertible en tierra de cultivo, por lo que permanece vacía y sola la mayor parte del tiempo. Sin embargo, cerca de las riberas hay intentos de transformarla. Las personas han hecho perforaciones pequeñas y grandes, surcos rectangulares, que ayudan a conservar cierta humedad, con lo cual han podido crecer algunas plantas pequeñas. Los habitantes de las inmediaciones de la laguna han puesto sistemas de regadío con mangueras para alimentar una fila de árboles que, de crecer adecuadamente, podría frenar el paso de las tolvaneras hasta las zonas habitadas en la ribera. Al acercarnos a este cuerpo de agua, se hace evidente la diferencia que hay entre la temporalidad de la vida humana y la temporalidad geológica de los cuerpos de agua. Existen sucesos que ocurrieron en el pasado y de los cuales podemos tener conocimiento por los vestigios que permanecen en el paisaje que podemos ver en la actualidad. Esto nos permite tener un acercamiento a la temporalidad del cuerpo de agua. Pero para realmente construir un tejido entre nuestra temporalidad como seres humanos con la temporalidad de la laguna, es necesario permanecer en ella, entregando la atención a los cambios que en ella se pueden observar. La laguna de San Marcos tiene la ventaja de que es un cuerpo de agua que, aunque a primera vista pudiera parecer estático, en realidad tiene muchas transformaciones que se suceden en un tiempo relativamente pequeño. El propósito de la intervención que realizamos tiene que ver con la posibilidad de tener una comprensión de la temporalidad de la laguna de San Marcos que sea experimentada desde el cuerpo. No solamente porque nuestras vidas humanas duran solamente unas décadas, es que nuestra temporalidad es distinta a la de este cuerpo de agua. También sucede que nuestra atención y la constancia de nuestra presencia está acostumbrada a saltar y cambiar constantemente de sitio. Por lo cual, una actividad que nos obligue a mantener por un tiempo prolongado la atención y la presencia corporal enfocada en un sitio, sin los distractores de la vida cotidiana, puede permitir acercarse al tipo de presencia que despliega San Marcos. Las consignas de la intervención que hicimos en la laguna
consistían en transitar libremente la laguna sin tener un propósito o una dirección predeterminada. Se trataba simplemente de seguir los impulsos del cuerpo. Esta actividad estaba planificada para sostenerse desde el amanecer hasta al anochecer, con lo cual se podía hacer un reconocimiento de los cambios que presenta la laguna a lo largo del día en términos de los sonidos que en ella se producen, el cambio de la temperatura, los ritmos de los vientos, los movimientos de la tierra e incluso el transitar de las personas vinculadas a la laguna. Sería fácil pensar que al ser un espacio tan árido para las personas, éstas evitarían penetrar en ella. Sin embargo, todas las mañanas, temprano, antes de que empiecen las tolvaneras, hay personas que sobrevuelan la laguna. El resto del día hay autos todoterreno que la atraviesan y además una enorme cantidad de vehículos transitan la carretera cruzando San Marcos de extremo a extremo. La laguna es constantemente vigilada. Hay aún más que los bosques de las montañas aledañas, detrás de los cuales se encuentra Chapala, el lago más grande de México. Los animales no penetran mucho en la laguna de San Marcos por las condiciones áridas que tiene. Tierra adentro de la laguna se pueden encontrar solamente algunos pocos insectos que se aventuran en ella. Sin embargo, los sonidos de los pájaros penetran muy adentro y se perciben de una manera muy particular. La laguna provoca sensaciones sonoras muy poco habituales. Animales que estén realmente lejos parecieran estar cerca. Los pájaros que están en los árboles de la ribera pueden ser escuchados como si estuvieran en el centro de la laguna. Los sonidos parecen cambiar en dependencia del modo en que se oriente el cuerpo en relación con la fuente de ésta. Y en ocasiones resulta difícil definir la dirección de dónde proviene el sonido. El modo en que funcionan los sonidos hace difícil conservar las coordenadas del cuerpo en relación con el espacio sin utilizar la mirada y la lógica para deducir la fuente de los sonidos, porque estos parecen desplazarse por la laguna como seres similares a las tolvaneras. Por la mañana resultaba fácil explorar la laguna y hacer largos desplazamientos por ella. El calor todavía no era alto y tampoco había tanto movimiento de viento y tierra, pero conforme iba pasando el día, parecía que la laguna pidiera quietud a sus visitantes para ella poder desplegar sus magníficos movimientos. Al inicio de la tarde el calor se volvió tan intenso que las personas que hasta ahora habían permanecido deambulando y reconociendo sus distintos sitios empezaron a permanecer quietas y expectantes. A esa hora fue cuando la laguna realmente pareció despertar. Fue cuando empezaron a hacerse presentes esos seres de tierra que recorrían la laguna como si la cuidaran, la vigilaran y la curaran, transportando las tierras de un lado al otro de la carretera. Al acercarse la puesta del sol, los cuerpos humanos empezaron a salir de su letargo y recuperaron su movilidad, pero estos cuerpos ya no eran los mismos que habían llegado de madrugada a aquella laguna, porque habían permanecido un tiempo tan prolongado en ese espacio que borra las coordenadas del sentido, que habían sido transformados en su percepción, en sus sensaciones y en su estado de conciencia. Eran cuerpos que despertaban con la cercanía de la noche y que parecían renacer de la tierra y haber adquirido la capacidad de dialogar con la laguna. Al atardecer, la laguna seguía activa, aunque ahora sus movimientos eran más tranquilos y parecía abrazar suavemente a los cuerpos que estaban renaciendo. Los movimientos del despertar de las personas, que lograron permanecer hasta la puesta del sol en la laguna, se volvieron una danza que era acompañada por la suave luz de los últimos rayos y el tranquilo viento que se despedía del día. Aguas capturadas. Después de esos dos procesos de creación, seguían otras dos intervenciones, una titulada Aguas en desplazamiento, que se pensaba realizar en el río de San Miguel del Monte, y otra fue nombrada Aguas mitológicas, que se haría en el lago de Siragüen. Pero llegó la Jornada Nacional de Sana Distancia y los planes tuvieron que cambiar. ¿Cómo mantener el sentido estando en resguardo dentro de la casa después de haber dialogado con las grandes extensiones de las aguas superficiales y subterráneas del lago de Cuitzeo? ¿Cómo construir nuestra temporalidad de cuerpos humanos en confinamiento después de haber dialogado con la laguna de San Marcos en su muy particular temporalidad?
Cuando el proyecto de creación e investigación con los cuerpos de agua tuvo que limitarse al vínculo que podemos establecer con las aguas de nuestras casas, surgió una pregunta que permitió dar continuidad al proyecto. ¿Cuáles son los cuerpos de agua que nos acompañan en la vida cotidiana? Así fue como surgió el proceso de creación de aguas capturadas, que consiste en una serie de instrucciones para generar 5 tipos distintos de experiencias con las aguas capturadas, sus cambios, sus movimientos y la relación de nuestros objetos y movimientos con ella. A esta parte del proyecto se le sumó la reflexión de los problemas de entrada y salida de agua de la ciudad de Morelia, así como los procesos de tratamiento que tienen las aguas que llegan y salen de los hogares. Las aguas que entran y salen de la ciudad pasan por tratamientos que eliminan los contaminantes más grandes, pero aquellos tratamientos para eliminar los contaminantes más pequeños, que son los potencialmente más peligrosos, como los metales pesados y los contaminantes emergentes, no se realizan. Esto es un problema serio del que la sociedad en su mayoría no es consciente. Aguas capturadas está todavía en proceso, por lo que desearía terminar invitando a todas las personas que escuchan esta ponencia a participar en ella, siguiendo las siguientes instrucciones. 1. Llena hasta la mitad un vaso transparente con agua que te puedas tomar. Con una cuchara con cabo largo, mueve el agua siempre en el mismo sentido por lo menos durante 5 minutos. Mientras mueves el agua, observa el remolino e imagínate a dónde podría llevarte si fuera un portal para transportar personas. Luego, sin dejar de observar el remolino de agua, imagínate dentro del remolino. Cuando se acabe el tiempo de observación e imaginación, tómate esa agua y presta atención a lo que sientes. 2. Busca un gotero o con una cuchara, procura formar gotas que caigan lentamente. Haz caer gotas dentro de un vaso y observa los reflejos que se forman en las gotas. Realiza esto en distintos lugares de tu casa donde tengas diferentes tipos de luz. Observa cómo cambian los espacios y objetos de tu casa cuando los miras desde el agua. 3. Coloca un jarro de agua en el fuego y cuando empiece a hervir ponte cerca, de manera que tus ojos queden alineados con el borde del jarro en que hierve el agua. Observa cómo se mueve el vapor y luego juega con tu soplido para transformar el movimiento del vapor. Ten cuidado de no acercarte tanto que puedan quemarte el fuego o el vapor. Toma en cuenta que la visibilidad cambia si del otro lado del jarro hay luz u obscuridad. 4. Esta parte de la obra tiene varios pasos. Cuida seguirlos en orden. A. Pon medio litro de agua en el refrigerador durante unas 2 horas. B. Cuando el agua esté fría, calienta otro medio litro de agua hasta una temperatura que aguantes sin quemarte. C. Pon los 2 medios litros de agua en 2 recipientes donde puedas meter tus manos. No dejes el agua caliente en el jarro donde la calentaste porque al meter tu mano el metal puede quemarte. D. Mete una mano en el agua fría y la otra en el agua caliente simultáneamente y presta atención a lo que sientes. E. Después de un minuto intercambia las manos. La fría llévala al agua caliente y viceversa. Presta atención a lo que sientes. F. Después de un minuto, mete las 2 manos en el agua fría y presta atención a lo que sientes. G. Después de un minuto, mete las 2 manos en el agua caliente y presta atención a lo que sientes. 5. Congela un poco de agua, basta con un cubito. Pon el agua congelada en un plato y observa de cerca el cubo de agua mientras se descongela. Procura alejar todas las distracciones a ver si logras no quitar tu atención del agua durante todo el proceso. Puedes apagar el celular, ir al baño antes de empezar, acomodarte en un sitio cómodo que te permita cambiar de posición sin quitar la atención del agua y avisar a las personas que viven contigo lo que vas a hacer para evitar distracciones. Piensa en algún modo en que puedas compartir tus experiencias con estas instrucciones. Puede ser enviando un texto, un audio o video al correo electrónico investigación, sin acento, aor@gmail.com.